Muy buenas noches. Hoy estamos a 26 de diciembre del 2016. Estamos hablando desde Oaxaca, México. El abogado Francisco Salvador Pérez y Giap Salvador Díaz. Hoy se recuerda también aquí en México 2 años y 3 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Por ellos también hacemos este video, pero también hacemos este video por un acontecimiento también que para nosotros es triste y que es motivo de luto, que es la caída de un avión ruso donde iban como 40 artistas, un coro que de militares que cantaban música propia de los militares del ejército ruso. No es cualquier música, porque si uno conoce bien cuál es la historia de Rusia, uno incluso hasta se interesa por saber cuál es el contenido de esa música que cantaban esos valientes artistas. Son valientes porque pues van en una situación de difícil. Hay que analizar en qué circunstancias se cae este avión, incluso no descartar la posibilidad de que haya sido un derribamiento de esta máquina, de este avión, tomando en cuenta las circunstancias, la trayectoria de la nave. Es una área por donde está llena de armamento muy poderoso, que está principalmente en manos de gente peligrosa que tanto daño le está haciendo a todo el mundo, a Rusia, a Siria. En este momento ellos iban a Siria a alegrarles un rato la vida a los soldados rusos que están ahí, a los habitantes de Siria, que durante 4 años o casi 5 años han estado sufriendo una feroz intervención imperialista disfrazada de movimientos de rebeldes y todo eso, pero resulta que son los mismos soldados, son mercenarios de países vecinos de Siria que se han son pagados por las monarquías y los gobiernos de esos países vecinos de Siria, que son títeres de Europa, títeres de Estados Unidos, y que están masacrando a los palestinos, están masacrando a los sirios, están masacrando a Irak, a Afganistán, a toda esa región. Y bueno, ahora el gobierno ruso pues se decidió a participar de una manera más decisiva, más valiente en los últimos 2 años en Siria, y le ha puesto un alto definitivo a estos grupos de mercenarios que se hacen llamar ISIS, Daesh, que son finalmente mercenarios entrenados y pagados por Estados Unidos. Y bueno, en este contexto es que se cae esta nave donde mueren como 86 personas, artistas, periodistas, una doctora, una activista que incluso se habla en las noticias que no solo ha estado en Siria proporcionando sus conocimientos médicos, sino también ha estado en el este de Ucrania, donde pues también el golpismo pagado por Estados Unidos también se ha dado a notar, y ha ocasionado también muchas muertes. Y esto es lo que el motivo
de este video, por el cual nosotros manifestamos nuestra profunda tristeza. Adelante, licenciado Francisco Salvador. Gracias, Jean Salvador Díaz. Así es que, como lo acaba de decir el abogado que acaba de tomar la palabra, sentimos profunda tristeza. No nos pasa fácilmente el impacto que hemos recibido con la noticia de este funesto evento, este desastre que se ha cernido sobre las naciones y los pueblos de la Federación de la República de Rusia, sobre los pueblos del Medio Oriente, los que luchan en contra de las justicias y por su libertad, por la paz, los pueblos de Siria, los pueblos del Líbano, de todos esos países que están en el Medio Oriente, y desde aquí, desde Latinoamérica, nos dirigimos a todos los habitantes de este planeta, a todos los pueblos amantes de la paz, que luchan en contra de las injusticias, las tiranías y las barbaridades que cometen los líderes de los países subyugados por el mercantilismo, por el capitalismo, por la codicia y por esa ansia de amasar fortunas a costa del esfuerzo y del trabajo de todos los trabajadores del mundo. Sentimos profunda tristeza por este desastre al haberse caído en el Mar Negro a pocos segundos de haber despegado de Sochi, en el norte del Mar Negro, en la parte más propiamente oriental del Mar Negro. Y como dijo Giap Salvador, tenemos que tomar en cuenta el marco en el que ocurre este desastre, que es un marco no caracterizado por un ambiente de paz y de pleno goce de las libertades de los pueblos, sino un ambiente de codicia, de guerra de los países capitalistas, ese ambiente engendrado por los países subyugados por la OTAN, esos pueblos de Europa que están esclavizados por este régimen capitalista que encabeza Estados Unidos, que encabezan los británicos, que encabeza Alemania, y que con la lucha denodada de estos pueblos y de sus líderes tendremos que cambiar esta situación de tremendo dolor, de tremenda tiranía. Los jóvenes y sus dirigentes que fallecieron, integrantes del coro del Ejército Rojo, se caracterizaron por llevar a los pueblos de la Federación Rusa y de muchos pueblos del mundo su mensaje interpretativo de manifestaciones del arte de muchos pueblos, de los pueblos rusos. Y este arte es grande porque se puso al servicio de la justicia, se puso
al servicio de las mejores causas de la humanidad, de la libertad, de esa aspiración por la justicia plena, sin egoísmos, sin codicias, que caracteriza de manera genuina a lo mejor a las raíces de los pueblos del mundo y desde luego de los pueblos del Medio Oriente, de los pueblos de la Federación de la República de Rusia, Asiria heroica. Alepo nos está recordando en estos días, en estos momentos, cómo el valor, cómo el arrojo, cómo la valentía, el heroísmo de líderes como Vladimir Putin, como Bashar el-Assad, como el canciller del gobierno federal ruso, Sergei Lavrov, todos esos heroicos militares rusos que están honrando a sus repúblicas, que están honrando a sus naciones y también a lo mejor de la humanidad, por llegar a una etapa en que prevalezcan mejores términos de justicia, de libertad y de la paz de los pueblos que tanto lo merecen. La gran epopeya de Alepo, la victoria que en estos días recientes alcanza Bashar el-Assad y Vladimir Putin junto con sus pueblos, es realmente aleccionadora, enaltecedora, porque infunde un gran optimismo, un gran valor, heroísmo a todos los pueblos de la tierra amantes de la paz, de la libertad y la justicia. Aquí en Latinoamérica sufrimos gravísimas carencias e injusticias. Vemos cómo de una manera inconcebible, de una manera cobarde, traicionera y ruin, un gobierno de uno de los países latinoamericanos, Colombia, está coqueteando con las fuerzas que están siendo derrotadas precisamente en Siria. Tratan de introducir los métodos, el armamento y los sistemas opresivos que han establecido en Europa estas oligarquías enriquecidas con el trabajo y sudor de los pueblos europeos y que manejan ese organismo siniestro llamado Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no es más que el brazo armamentístico del imperialismo norteamericano, y lo están tratando de establecer en Colombia, absolutamente de una manera absurda y sin ninguna razón. Nosotros, desde aquí, desde Oaxaca, México, consideramos que los pueblos del Medio Oriente, los pueblos de las naciones de la Federación Rusa, los pueblos de Europa, los pueblos latinoamericanos y los mismos pueblos de los Estados Unidos, no del gobierno de los Estados Unidos, sino el pueblo y los pueblos de los Estados Unidos, tenemos que seguir luchando, tenemos que estar alertas por las graves políticas, las graves embestidas que siguen tramando y siguen organizando estos líderes de los llamados países occidentales. Estamos viendo cómo en horas recientes, desdiciendo, traicionando su propio sistema político electoral, intentaron desconocer el proceso electoral reciente realizado en los Estados Unidos, tratando de torcer el criterio
de los integrantes del órgano colegiado o colegio electoral de los Estados Unidos